Entre todas las historias sumamente grotescas y horrorosas acerca de la Segunda Guerra Mundial, las historias como la de Gilberto Bosques representan un faro de luz en la más plena oscuridad. Cuando se habla del cardenismo salen a relucir diferentes aspectos: la expropiación petrolera, el reparto agrario, la educación socialista y los refugiados españoles sobre todo, como lo son los niños de Morelia. Sin embargo, en toda esta historia acerca de cómo Cárdenas aceptó a cuanto refugiado español pudo recibir México, siempre se omite a un personaje estelar, a don Gilberto Bosques, quien convenció al presidente desde su trabajo de cónsul en Europa para que México recibiera refugiados de la Guerra Civil Española y posteriormente refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Hay dos telegramas magníficos que deberían estar escritos con letras de oro, uno de parte de Gilberto Bosques al presidente y otro enviado por Cárdenas a Bosques como respuesta. En el primero, Bosques le pregunta a Lázaro cuántos refugiados está dispuesto a recibir México, a lo que Cárdenas responde de manera magnífica: tráiganlos a todos. Pero a todo esto, ¿quién fue Gilberto Bosques y por qué merece que se hable de él? Bueno, pues han visto aquella película en la que Liam Neeson interpreta a Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó alrededor de 1300 judíos. Si no la han visto, véanla, está bonita, está padre, se llama La lista de Schindler. Pues bueno, Gilberto Bosques hizo algo parecido, solo que a través de un sello con el cual salvó a aproximadamente 40,000 refugiados de guerra de todas las nacionalidades. Increíble, ¿cierto? Pues antes de contarte más acerca de esta proeza, repasemos un poco quién fue Gilberto Bosques antes de su labor como cónsul. Gilberto Bosques Saldívar nació el 20 de julio de 1892 en Chiautla de Tapia, un pequeño municipio en el estado de Puebla. Mostró siempre una vocación pedagógica y una visión revolucionaria desde su juventud, pues a sus 18 años formó parte del levantamiento armado contra el régimen porfirista de Aquiles Cerdán. Defendió el puerto de Veracruz con 22 años ante la invasión norteamericana de 1914 y, de regreso ya en la capital, se unió al ejército constituyente de Venustiano Carranza para derrotar al Chacal Huerta. En el gobierno de Venustiano es nombrado lo que equivaldría en nuestros tiempos al cargo de secretario de Educación Pública y organizó el primer Congreso Pedagógico de la Nación, que se llevó a cabo en Santa Ana, Chiautempan, Tlaxcala. Después del fraude electoral contra Adolfo de la Huerta y la matanza de la huertistas por parte de los obregonistas, Bosques se va exiliado junto con de la Huerta por no estar de acuerdo con el gobierno de Obregón y con la diarquía Obregón Calles, obviamente. Ya de regreso en México, con Calles exiliado y Cárdenas en el poder, sería cuando Gilberto desempeñaría un papel estelar, pues con el inicio de la Guerra Civil Española era crucial tener un representante de México en Europa. Gilberto es entonces nombrado cónsul en París por dominar el francés, y aquí inicia su labor para salvar a refugiados españoles. Con el inicio de la Segunda Guerra, Gilberto expide también visas para algunos judíos de todas las nacionalidades. Después de que la ciudad de París fuera tomada por los nazis, huyó junto con su familia a la ciudad de Marsella, que estaba dentro de la República Francesa de Vichy, que representaba una resistencia pequeña ante el control nazi. En Marsella rentó dos castillos, el de Reinarde y el de Montgrand. En uno alojó a alrededor de 850 perseguidos políticos y en otro alrededor de 500 mujeres y niños. Una vez que Vichy se rindió ante los nazis y se les unió, el gobierno mexicano cortó relaciones con la República ahora nazi y Gilberto fue atrapado por la Gestapo, a quienes exigió que se le fuera tratado como preso político. Afortunadamente la Gestapo por alguna razón accedió a tratarle como preso político, pues era la Gestapo. Si hubieran querido lo hubieran matado en ese mismo instante, pero bueno. Fue arrestado junto con toda su familia y llevado a un hotel que fungía como prisión.
Después fue liberado y traído de vuelta a México, en donde fue recibido por una multitud de refugiados que mostraban su más grande afecto hacia el mexicano. Después de sus increíbles proezas, fungió como embajador de varios países, incluyendo Suecia y Portugal, además de que fue el primer embajador del mundo en presentarse en la República de Cuba después de la Revolución. Si de algo hemos de estar orgullosos de nuestro país, es de la política exterior que México siempre ha manejado. Tal vez siempre ha reprendido a sus opositores nacionales y los ha incluso desaparecidos, pero México con el extranjero es otra cosa, pues nuestra nación siempre ha representado una mano amiga a los extranjeros necesitados de refugio, así como Gilberto Bosques representó un faro de luz en medio de la más eterna oscuridad para muchas personas. Sin duda un personaje que merece ser recordado mucho más. Y ciertamente el legado de Gilberto Bosques es bastante tangible, pues como se sabe, toda esta serie de migraciones de la intelectualidad, sobre todo española, dio grandes frutos para México, ¿no? Después de todo, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, nacidos en España, fundaron la Casa de España en México, lo que actualmente se conoce como el Colegio de México, una escuela pública de muy alta calidad. Además de que también se fundó el Fondo de Cultura Económica. Llegaron a México poetas como Luis Ríos y muchos otros más. De verdad, es imposible mencionar a todos los personajes ilustres que vinieron desde Europa como refugiados en México. En Austria, por ejemplo, hay una calle en nombre de Gilberto Bosques y de hecho se le considera un justo entre los justos, además de que es miembro de la Orden de la Estrella Polar. Y a pesar de todo el reconocimiento en el extranjero, esto es una distinción mucho menos relevante, pero en algún momento Google le hizo un doodle, que sabemos que son estas pequeñas modificaciones al logo del navegador que celebran alguna fecha, algún suceso en especial del pasado. Bueno, pues Gilberto tuvo su propio doodle, pero a pesar de todo eso, aquí no se le da el mérito y no sabría explicar muy bien por qué. Sinceramente es algo que no entiendo, es una historia maravillosa. En cambio se le da prácticamente todo el crédito a Cárdenas, y sí, Cárdenas es también un personaje ilustre y también se le debe dar su mérito. Sin embargo, pues realmente quien arriesgó el pellejo en la labor fue Gilberto Bosques, ¿no? Porque como ya lo dije, incluso la Gestapo lo llegó a arrestar y que la Gestapo te llegara a arrestar significaba prácticamente la muerte. Y pues bueno, ya para finalizar, creo que se le debe reconocer más y supongo que los y las que me estén escuchando compartirán la misma opinión. Cuéntame, ¿qué calle, qué monumento, no sé, qué calle le cambiarías el nombre y pondrías el nombre de Gilberto Bosques? ¿No? Es tal vez un ejercicio un poco controversial, pero es cuanto menos interesante. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Sígueme en mis redes sociales y todo ese choro que tú ya te sabes. Déjame si quieres en la caja de los comentarios, o si estás escuchando en alguna plataforma de podcast, envíame un mensaje en mis redes sociales sobre qué tema te gustaría que habláramos en un siguiente video. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.